Hola, hola, bienvenidos a este programa de oficios y profesiones en donde una vez al mes tratamos de traer al mejor invitado que tenga una profesión excelente, un oficio excelente, que a lo mejor ustedes tienen la inquietud de conocer un poco más acerca de estas personas para después a lo mejor estudiar estos oficios o estas profesiones, saber qué es lo que planear, qué es lo que voy a estudiar en un futuro. Sabemos que ustedes dicen, ay, estoy en secundaria, faltan muchos años para llegar a la universidad o para saber a qué me voy a dedicar. No, chicos, hay que planear desde una vez, hay que hacer un proyecto de vida para poder ser exitosos. Así es que quiero presentarles a mi invitado el día de hoy. Bueno, el mes pasado traje a un fotógrafo del periódico La Crónica y sigue participando este periódico conmigo, periódico La Crónica de hoy. Ahora es el turno del coeditor, el licenciado Isaac Torres Cruz. Bienvenido. Él forma parte de la sección, ¿eres titular de la sección? Coeditor de la sección de Cultura y Ciencias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un placer poderles transmitir un mensaje. Muchas gracias, Isaac. Bueno, dirán, ¿qué es un coeditor? ¿Qué hace un coeditor en un periódico? Bueno, podemos partir del hecho de que una sección, digamos que el organigrama o la estructura de una sección o de un periódico puede conformarse por reporteros, diseñadores, correctores de estilo, y digamos que quienes coordinan las secciones, quien sabe qué noticia entra, qué no entra, quien planea los temas que se van a trabajar, jerarquizar la información, son los editores. Y los editores a su vez tienen, digamos que, ayudantes o chalanes como yo, que somos los coeditores quienes hacemos parte de esa edición, pero particularmente yo además también sigo reporteando, sigo haciendo notas, incluso también me gusta la foto, entonces también hago la foto de mis notas a veces. Entonces es un trabajo muy hecho por muchas personas para que salga una sección o un tema en particular en un periódico. Los chicos conocen los periódicos, los hojean, trabajan de hecho en secundarias técnicas con el periódico, en asignaturas como español, ¿no? Tienen que leer las notas, sacar información de las notas. ¿Nos podrías dar a lo mejor algún consejo para específicamente del periódico La Crónica? ¿Qué secciones tienen? Que conozcan este periódico. Sí, casi como todos los periódicos tiene una sección obviamente de información general que publica información sobre las noticias que están ocurriendo en México, que son de coyuntura nacional, que son temas que están, digamos que en la agenda, ¿no? Por ejemplo, la agenda que trae la Cámara de Diputados, senadores, los viajes del presidente. También tiene otra sección que es de estados, que incluye información de este tipo, pero ya de manera local en cada estado. Tiene una sección de ciudad que publica principalmente, digamos, los problemas que pueda haber en la ciudad, ¿no? Políticos, económicos. Está la sección de finanzas, la sección de mundo, que es sobre noticias internacionales, una sección de deportes, la sección de espectáculos y no menos importante la sección de cultura y de academia, que es en la que trabajamos nosotros. ¿Cómo vas eligiendo tú los invitados a los que vas a entrevistar, los eventos que vas a cubrir o algunas exposiciones y demás? ¿Cómo vas haciendo tu agenda, ¿no? O en base a qué trabajas para poder ir haciendo tus notas. Pues son a partir de dos premisas. La primera es que hay una agenda nacional, ¿no? Hay temas de coyuntura que están ocurriendo todos los días en un momento específico. Por ejemplo, si saliera una nota sobre la agenda que presentó el presidente de la República o el proyecto que presentó sobre ciencia y tecnología, bueno, son temas que a nosotros nos competen y debemos hacer algo a lo que yo le llamo hacer noticias o notas de política científica.
pero si nos enteramos que, por ejemplo, un centro de investigación recientemente, que es el CIMBESTAF, acaba de descubrir o acaba de secuenciar el genoma del frijol, bueno, entonces vamos a retomar y darle importancia a ese tema, ¿no? Eso es como parte de la agenda, de la coyuntura que se va presentando. Aparte, nosotros tendremos nuestra propia agenda, ¿no? Igual en la sección de cultura, ¿no? Si hay alguna exposición que se acaba de inaugurar, o se murió algún escritor, esa es como la agenda de todos los días que se va presentando. Y en las dos, de igual forma, nosotros podemos llevar nuestra propia agenda, ¿no? Temas de interés que creamos que le pueden ser interesantes al público, son nuestros propios temas que trabajamos, es como la particularidad propia, ¿no? de cada periódico, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu agenda común y en tu agenda personal, ¿no? Entonces, ese es un punto que a veces hace mucho la diferencia en los periódicos. Y rápidamente, pues creo que en el diario tenemos una muy marcada y muy definida, porque tenemos una sección científica que es la más grande que hay en todo el país, porque ninguna sección en ningún periódico tiene tantas páginas y tantos espacios como la de nosotros. Eso es una gran noticia. Este es un país en donde a lo mejor los chicos no leen mucho lo que es ciencia y lo que es cultura. Las notas que tienes les puede interesar, los puedes invitar a que lean esta sección en un periódico, bueno, preferentemente en el periódico de la Crónica de hoy, pero que agarraran cualquier periódico y leyeran este tipo de secciones. Claro, de hecho yo creo que son digamos que las secciones en los periódicos, en los medios, quizá un poco menos contaminada, digo contaminada entre comillas, de la agenda y de la coyuntura de los problemas que tenemos en el país, ¿no? Y me refiero a problemas en la política o problemas en la violencia. Son temas, digamos, muy, muy nobles, muy padres, bonitos por sí mismos, que incluso yo recuerdo que cuando iba a la universidad era el tipo, por ejemplo, en cultura era el tipo de cosas que yo buscaba principalmente, ¿no? Que era por donde empezaba a leer un periódico, que a lo mejor era desde la última parte del periódico, la mitad central del periódico. Pero digo, yo los invito a que las revisen. Digo, no tienen que leerlas todas, tienen que ver si hay un tema que les interesa y ya ver si después ustedes investigan más en ese periódico o lo pueden buscar en internet o si es que todavía se usan las bibliotecas, en las bibliotecas, ¿no? Pero pero sí, yo creo que además lo que tienen este tipo de secciones, la cultural y la científica, es que a diferencia de otras secciones de los periódicos, tienen una parte educativa que otras no. Por ejemplo, para yo hablar sobre una exposición de un artista plástico, que a lo mejor un artista plástico japonés, necesito dar un contexto, ¿no? Informar quién es este pintor o este artista, qué tradición artística tiene, o al igual en una noticia científica. Si les voy a explicar que descubrieron la explosión de una supernova a 50.000 años luz de la Tierra, pues para empezar también tengo que explicarles qué es una supernova, qué es una explosión estelar y qué significa que esté a 50.000 años luz del planeta, ¿no? Entonces, un buen periodismo contextualiza eso. Es por eso que tiene una parte educativa que seguramente les va a gustar mucho. Isaac, vamos a regresarnos unos cuantos añitos, no muchos porque eres una persona muy, muy joven, pero cuando tú decidiste entrar a la universidad y dijiste, esta carrera es la que voy a estudiar, ¿por qué decidiste periodismo? ¿Qué fue lo que te inquietó a estudiar esta carrera? Cuando tal vez mi interés se remonta a la prepa, a mí me gustaba expresar mis ideas como a todos ustedes, como a todos nos gusta decir lo que pensamos. Y yo me di cuenta que no era tan malo para hacerlo a través de
de las palabras, de la palabra escrita. Entonces, no pensé en ser propiamente escritor, sino me interesó, por ejemplo, hacer ensayos. Entonces, ya, bueno, ya cuando uno llega a la universidad o terminando el bachillerato, se encuentra en esa encrucijada, ¿no? De, ¿y ahora qué? ¿O por dónde le doy? ¿O cómo puedo llegar a través de qué camino mejor a mi objetivo? Entonces yo me di cuenta que el periodismo daba muchas herramientas, era muy flexible en ese sentido y podía darme la oportunidad de escribir, de expresar lo que pensaba. A lo mejor no con el idealismo que yo pensé, porque al fin y al cabo el periodismo no, bueno, entre los géneros periodísticos el que yo ejerzo no tiene que ver con lo que yo opine, sino con lo que acontece. Entonces yo no doy mi opinión propiamente en mis notas. Pero aún así ha sido un camino muy interesante y muy fructífero para mí, para expresar lo que creo debe de ser del común interés, ¿no? Que es la ciencia y la cultura. Difundirlo, eso es tu trabajo, ¿no? Difundirlo. Muy bien. Bueno, estudiaste periodismo y en qué momento se cruza por tu vida trabajar en el periódico La Crónica de Hoy. Sí, bueno, rápidamente para complementar la otra pregunta, yo terminé el bachillerato y estudié periodismo y comunicación en la UNAM. Y bueno, de ahí salí de la universidad pensando en que el periodismo cultural iba a ser la parte del periodismo en la que me iba a dedicar. Sin embargo, por azares del destino prácticamente, yo llegué a hacer ciencia. Llegué al periódico Crónica porque un compañero me comentó que ahí había posibilidades de hacer prácticas profesionales. Entré, pero oh decepción, no había chance de hacer prácticas en cultura porque estaban llenos. Entonces me dijeron, pues vete a la sección de academia. Dije, academia, ¿qué es eso? No, porque ¿qué es de ciencia? Entonces fue en ese momento que dije, chin, yo no sé, no estoy muy enterado de cómo está la ciencia ahorita, ¿no? Ni de qué se trata. No entendí siquiera cuál era la importancia de la ciencia. Pensaba que era una cosa aburrida, de gente que está en su laboratorio y todos los estereotipos a los que estamos acostumbrados. Sin embargo, con el tiempo fui conociendo más, fui aprendiendo más, empecé a llenar los huecos que dejó mi educación tal vez a lo largo de mi desarrollo, porque no me interesaba tal vez o porque no tuve el contacto suficiente con la gente adecuada y fui llenando y me fue enriqueciendo de una manera muy importante, al grado en el que me terminé especializando en ciencia. No digamos que dejé de lado la cultura, pero ya me gusta más cubrir cosas de ciencia. Y bueno, para mí es uno de los temas torales en el desarrollo humano. Saber de ciencia es como saber de cultura, es un conocimiento integral el que todos debemos desarrollar porque nos permite tener una mejor percepción de la realidad. Pues tienes buen rating, Isaac. Te voy a compartir. La técnica 56, 57, 22, 100, 103, 117, 33, 44, 60, 65, 73, 94, 98, 53, 72, 75, 63, 39, 78, 105, 26, 6 y 66. Ay, ¿por qué me pusieron las 6 y las 66 juntas? A ver, la 666 está conectada, no es cierto. Yo iba a la 36, pero creo que no están conectadas. No están conectadas, muy mal, muy mal. Te mandan ya varias preguntas. ¿Qué es un corrector de estilo? Bueno, como les comentaba, el periódico está conformado por gente de una manera estructural que necesita de mucha gente, de muchos especialistas. Un corrector de estilo lo que hace es revisar los textos, la información. Una vez que ya está una nota hecha, pasa por el filtro del coeditor, del editor, después pasa a manos o a ojos del corrector de estilo, que principalmente revisa la gramática y la sintaxis de los textos para que no haya
errores o intentar que no los haya, pero además tienen la capacidad de emitir opiniones sobre cómo es que la sintaxis podría estar mejor hecha, qué parte del texto no se entiende, dónde está de plano muy mal, qué es lo que deberían de omitir y qué es lo que está mal en el lenguaje, ¿no? Yo tengo un compañero que, por ejemplo, él estudió letras grecorromanas o grecolatinas y está en el periódico como corrector porque conoce el lenguaje perfectamente, ¿no? Todos debemos de conocerlo, ¿no? Para eso son nuestras clases de español, pero él tiene una, digamos, una habilidad extra, ¿no? Por llamarlo así, y sus consejos siempre son muy enriquecedores. La técnica 33 dice, ¿qué estudios tiene el invitado? Ya lo compartimos. No sé si tienes aparte otro, no sé, un diplomado o Sí, alguna otra preparación. bueno, diplomados tengo varios, ¿no? Tengo diplomados en periodismo científico, en actualización periodística. Actualmente estoy viendo la posibilidad de seguir estudiando una maestría, pero que esté un poco relacionado con mi campo de interés ahora, que es la ciencia y la cultura. Pero bueno, también quiero compartirles que quizá para llegar a ser periodista, no necesariamente... Acá, de ese lado. Sí. Que para ser periodista no necesariamente se tiene que estudiar periodismo. Yo estudié periodismo y comunicación y muchas universidades tienen esa carrera. Pero tengo compañeros que han estudiado filosofía o sociología, historia, que ejercen el periodismo. El periodismo es un oficio muy benévolo, que no, ahora sí que no discrimina profesiones, ¿no? Quizá habrá algún editor de la sección de negocios que no sea periodista, tal vez sea economista, tal vez. Y lo digo porque se necesita un grado mayor de especialización y de conocimiento para lo que te vas a dedicar, ¿no? Es como la especialización de la especialización. Entonces, bueno, independientemente, si les interesa el periodismo, pueden llegar a él a través de diversos canales, ¿no? A mí en lo personal ahora me hubiera gustado estudiar física o biología o algo en ciencias y quizá después meterme al periodismo, ¿no? Pero eso ya viene de cada quien. ¿Cuántos años tienes trabajando en el periódico? Llevo alrededor de 8 años. Yo sé que me veo tragaños, pero ya tengo mi kilometraje recorrido. También trabajo freelanceando, también colaboro de manera fija en un suplemento de ciencia de la jornada que se llama Investigación y Desarrollo. Ah, el comercial. Vamos Por a aquí tengo enseñar el periódico. Bueno, este es el número de noviembre o de diciembre, no me acuerdo. Son los que me encontré. Perdón, se desmayó el Pero, periódico. pero bueno, es una de las colaboraciones fijas que hago además del periódico. Aquí llevo trabajando como unos 4 años más o menos. Ujú. Además he colaborado en la, en algunos libros de ciencia también, en algunos suplementos de Milenio, algunos libros del Instituto de Ciencia del DF, entre otras cosas, ¿no? Pero la oportunidad me la ha dado la crónica para desarrollar estas capacidades y después tratar de difundirlas o diseminarlas en otros medios. Bueno, son bastantes años que llevas ya dedicándote a esto y quisiera que compartieras con los chicos alguna, bueno, no alguna, muchas de tus experiencias exitosas con el contacto directo, ¿no? Con la ciencia, que conozcan los chicos, tú decías, lo vemos del lado aburrido, ¿no? Cuando vemos estas materias en la secundaria, se nos hace a veces tedioso, solamente que en realidad lo ames demasiado, te involucras y das todo en estas materias, ¿no? Pero en realidad es raro y no debería de ser así. Entonces, ¿nos podrías compartir algunas de tus experiencias con relación a la ciencia? Sí, bueno, ¿qué lado es? Bueno, principalmente tener el contacto intelectual con los hombres de la ciencia de este país ha sido una cosa enriquecedora. Realmente de ninguna otra forma o tal vez de ningún otro trabajo
tal vez como director del CONACYT, pero eso está muy complicado, hubiera logrado... Pero sí lo puedes lograr, Isaac, sí lo puedes lograr. Sí, bueno, pero no está dentro de los intereses ahorita, ¿no? Más Pero adelante, más adelante. he podido platicar con científicos muy importantes, muy amables, que tienen un tacto muy, muy bueno para explicarme sus investigaciones, sus inquietudes, lo suficiente como para que yo pueda desmenuzar ese conocimiento, digerirlo, escribirlo y que alguien más pueda entenderlo, ¿no? De nada sirve mi trabajo si escribo como me hablan los científicos, ¿no? Tengo que hacer un trabajo de no de traducción, sino de edición del lenguaje para hacerlo afable, ¿no? Es parte de esto, es parte de la respuesta de la pregunta que me comentabas hace rato, porque tenemos esa percepción de que la ciencia es aburrida. La ciencia no es aburrida, tenemos ese estigma social, ese estigma en nuestras casas o en nuestras familias, pero casi como todos los estigmas o prejuicios de la humanidad, los tenemos porque no lo conocemos. Quiero compartirles rápidamente un texto que tengo aquí, que es sobre un programa de la Academia Mexicana de Ciencias que se llama Los Domingos en la Ciencia. Es un programa que tiene casi los años de vida que la Academia Mexicana de Ciencias. La Academia Mexicana de Ciencias agrupa a los científicos más importantes del país y bueno, entre sus proyectos, sus programas tienen un programa de divulgación que se llama Domingos en la Ciencia, que es para divulgar el conocimiento, donde los mismos científicos, como el que está aquí, que es un físico muy importante que se llama Jorge Flores, que ha sido incluso subsecretario de Educación, presidente de la Academia, director del Instituto de Física, etcétera, etcétera, etcétera. Y así como lo ven pues de buenazo, es un tipazo, es súper afable y es un gran personaje. Entonces es el contacto con ese tipo de personas, con ese tipo de instituciones, con ese tipo de programas que te alienta para seguir haciendo las cosas. Es como un granito de arena en una cadena de educación y divulgación de la ciencia y la cultura. Entonces, pues el problema a veces toral de las ciencias o del interés que podamos tener en las ciencias es porque están las complicadas matemáticas, ¿no? Que es otro tema. Y al fin y al cabo las matemáticas son el lenguaje de las ciencias, así las palabras son el lenguaje de la literatura. Un poco es tal vez la analogía con la ciencia. Eso no significa que estén implícitas la una para hacer la otra, es integral, ¿no? Pero yo creo que, bueno, desarrollar el talento matemático no es tan complicado, solamente hay que conocer y tener la educación y el contacto y la sensibilidad suficiente de los profesores y las escuelas para que no nos aburramos, ¿no? Haciendo matemáticas y ciencias. Las ciencias no están hechas por el clásico investigador en su laboratorio con su bata, con el pelo despeinado y malévolo como nos enseñan en las películas, o como tenemos ese prejuicio como era Einstein, ¿no? Así, un tipo medio loco. Einstein era un gran humanista y su humanismo solamente era equiparable al conocimiento científico que tenía, ¿no? Entonces, yo creo que es más fácil acercarse a este tipo de programas. Históricamente, y esto sí es una noticia muy importante, el gobierno federal, los diputados, la ciencia en general, la sociedad en general está dándole una mayor importancia a la ciencia. Porque a lo mejor no se los había comentado antes, pero estamos en el desarrollo de una sociedad del conocimiento que necesita ya no es necesario o ya no es suficiente con vender materias primas, vender petróleo. Estamos en una sociedad del conocimiento que necesita vender conocimiento. Entonces, para crear el conocimiento se necesita hacer en las universidades, transformarse en innovación y algo que pueda ser parte de una cadena que económicamente es muy importante. Entonces, por eso le estamos dando una mayor importancia, un mayor impulso a la ciencia, porque es parte integral del desarrollo que debemos tener.
Isaac, el tiempo nos está comiendo. Tengo muchas participaciones en el chat. Voy a elegir solamente algunas, a ver si las podemos contestar de manera Prometo responderles rapidísimo. concreta. No, o sea, es muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Y yo espero que todas las escuelas que nos están viendo y en aula digital aprendan un poco y se acerquen a la ciencia, sobre todo en este periódico. Te pregunta la técnica 33 que si tienes publicaciones vía internet. Sí, de hecho pueden ingresar al portal del periódico Crónica, crónica.com.mx. En el buscador ponen mi nombre, Isaac Torres con doble A. Ahí aparecen todas mis notas que no sé qué orden tengan, pero que he publicado en todos estos años, ¿no? También en Facebook tenemos una página y en Twitter. En Facebook nos encuentran como Crónica, Ciencia y Cultura, y en Twitter, si no me equivoco, Cienci, Cool y Cro. Está un poco complicado, pero yo creo que si lo encuentran... Bueno, pues me puedo meter al periódico y a lo mejor ahí encuentro la información. Sí. O incluso también en mi Twitter o en mi Facebook, que también es Isaac Torres, ahí rápido, creo que es más fácil que lo encuentren así. Ok, muy bien. Otra pregunta rapidísimo. ¿Qué tan difícil es trabajar como periodista en la sociedad? Es complicado en el sentido de que no hay... El periodismo no se ha ganado el reconocimiento social que tiene en otros países, ¿no? Pero no es complicado en el aspecto técnico o en el aspecto, digamos, práctico de la actividad. En realidad es un oficio muy afable y que en cada sección o en cada tipo de periódico o medio tiene sus complicaciones propias, personales. A lo mejor la mía en un principio fue entender cuestiones científicas o cuestiones culturales, intelectuales a las que yo no había tenido acceso. Muy bien. ¿Qué tipo de artículos se colocan en la sección científica? Te pregunta la técnica 33. Está muy participativa contigo la técnica 33, Isaac. No, pues podemos tener una conferencia con la 33. Pues, como les decía hace rato, son temas que creemos que son de interés general y temas que le puede interesar a la gente. En el periódico tenemos un público, digamos, académico, ¿no? De alguna, que por lo que tratamos de propiciar tener contenidos de universidades, de investigaciones científicas, que es también lo que hacemos mucho, de proyectos de divulgación, como los que les comenté de Domingos en la Ciencia, temas como el de La Noche de las Estrellas, que a lo mejor lo han escuchado, lo han visto en los pósters en el metro, esos temas que son de interés de la sociedad, ¿no? Temas también de interés son como una investigación que se está haciendo para combatir la diabetes, ¿no? Por ejemplo, que es un tema que le atañe mucho al país. Temas que pueden resolverse a través de la ciencia en nuestro país, ¿no? Excelente. La técnica 44. ¿Pueden expresarse libremente? En el periódico La Crónica, sí. En la mayoría de los medios yo creo que hay una libertad de expresión que se ha alcanzado a través de los años, que bueno, no tenemos por qué abundar en este tema, ¿no? Pero a lo mejor en el interior de la República el tema de la violencia ha compactado esa libertad de expresión, ¿no? Pero lo importante es saber que se ha luchado durante mucho tiempo y se ha logrado y se ha alcanzado. A veces son los mismos periódicos o los mismos periodistas los que se autocensuran, ¿no? Pero eso depende mucho del tipo de fuente que se maneje, ¿no? Ya ni qué decir de la política, ¿no? Isaac, pues hay que leer ciencia, ¿no? Hay que leer esta sección de los periódicos. De repente es complicado comprar un periódico todos los días, sobre todo para los chicos que sabemos que tienen a lo mejor ahí limitado el gasto diario que les llega a dar mamá o papá, pero pueden buscar notas o información en internet. Pueden, atrévanse a buscar una nota de ciencias que les agrade, que les interese. O ahorita que dijiste, por ejemplo, la diabetes, a lo mejor encuentro una nota de diabetes y mi mamá tiene diabetes, bueno, pues la comparto, ¿no? Con la familia. Estamos haciendo ahí un acercamiento a algunas de tus notas, ¿no? De tu trabajo. Estas son de algunas investigaciones, de algunas, ahí nos dan algunas estadísticas, ¿no? Algunas gráficas. Esa es otra de las secciones.
Y pues Isaac, nos tenemos que despedir. Pues muchas gracias por la invitación y pues les invito a que nos sigan en internet, en Twitter, Facebook o en la página de internet, ahí nos van a encontrar sin ningún problema. Y que compren el periódico si es que pueden, o profesores, ustedes háganlo y a lo mejor compartan alguna nota con sus chicos. Sabemos que el tiempo en clase es un poco complicado y tienen que estirar todo el tiempo para poder dar el tema y demás, pero bueno, de repente vean el periódico y compartan con los chicos también información que tiene el periódico, para eso es, ¿verdad, Isaac? Sí, y bueno, digo, no es el único periódico, pero sí el que más información les puede proporcionar, pero de todas formas busquen en ese y otros medios, hay más información de la que creen. Isaac, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por sus preguntas, pero se nos han acabado el tiempo, de verdad. No lo tomen como una falta de respeto, pero es que el tiempo se nos agotó muy rápido, desgraciadamente. Pero no se vayan el próximo mes, oficios y profesiones, con otra nueva sorpresa, y no se vayan de DGSTV porque todavía hay un invitado más.